Todos recordamos con cariño la saga del Spider-Man de Tobey Maguire. Esa saga tiene un algo especial, pero si hay un momento en concreto que define perfectamente al personaje y el cierre de su arco, es sin ninguna duda la mejor escena posiblemente de la historia de todas las películas existentes de cómics. Estamos hablando de la escena cuando Spider-Man detiene el tren. Y es que más allá de lo épico que puede ser, de la adrenalina, incluso de los momentos cómicos que puede tener, es evidente que esta escena tiene mucho más. Estamos hablando de una escena que ya no solo es la culminación del arco de Peter Parker en Spider-Man 2, sino que tiene un simbolismo, tiene algo muy personal dentro ya no solo de Spider-Man, sino de la propia gente de Nueva York. Estamos hablando de la que considero la mejor película del trepamuros y posiblemente la mejor escena que ha tenido en la historia. Así que poneos cómodos porque el día de hoy vamos a hablar del increíble simbolismo que tiene la escena del tren en Spider-Man 2. El arco de Peter Parker en esta película es sencillamente magistral, pues vemos todo el simbolismo, pero sobre todo todo lo que tiene que cargar Spider-Man. El hecho de perder poderes, el sentir que no es digno de tener dicha responsabilidad, o el simple hecho de que él no pidió eso. La promesa que le hace al tío Ben lo está matando por dentro, y hace que quiera dejar de ser el trepamuros. Deja el traje, intenta tener una vida normal, pero esa promesa es mucho más fuerte de lo que él mismo cree. De hecho, él mismo siente que es su responsabilidad porque él tiene el poder para cambiar las cosas. Y ahí llega el Doc Ock, que le está pasando algo bastante contrario. Cada vez está más sumido en la oscuridad debido a esos brazos que lo están controlando poco a poco. Y llega el clímax de ese momento. Cuando el Doc Ock simplemente deja su suerte el tren para tener una distracción con Spider-Man, llega un momento donde vemos ya no solo la capacidad física de Peter, sino que vemos lo que está dispuesto a hacer. Estamos hablando de un momento donde Peter Parker acaba de parar un tren a máxima velocidad con toda su fuerza. Spider-Man es fuertísimo, levanta toneladas y toneladas, pero la fuerza que ha tenido que usar para detener ese tren te da a entender lo que está dispuesto a hacer por proteger a la gente. Ese esfuerzo que las caras son lo que son, ¿vale? Pero es un esfuerzo extremo. Prueba tú a hacer un esfuerzo extremo. Es un momento donde podemos ver de lo que está dispuesto a hacer el trepamuros para proteger a la gente. Cómo ese poder mental que tienes que tener. ¿Qué tiene que tener Peter Parker para decir, voy a pararlo con todo mi ser? Y después de dar todo lo que tenía hacia esa promesa, hacia esa gente y hacia ese símbolo que tenía en el pecho, simplemente cae desplomado. No puede más, lo ha dado todo. Y aquí ocurría una de las escenas más bonitas que yo he visto hacia un héroe en todas las películas que he visto dedicadas a personajes de cómics. Y es cuando todas esas manos sujetan ese símbolo, no dejan que Peter caiga. Es una escena realmente bonita, que refleja perfectamente otra escena mitiquísima y preciosa que tiene Spider-Man 2, con el discurso que le da la tía May hacia Peter. No lo sé. Nunca adivinarías quién quiere ser. Spider-Man. ¿Por qué? Él distingue a un héroe en cuanto lo ve. Y hay muy pocos personajes que vayan volando por ahí salvando a viejecitas como yo. Dios sabe que los críos como Henry necesitan un héroe. Unos valientes que se sacrifiquen por los demás. Que sean un ejemplo para todos. Todo el mundo quiere tener un héroe. La gente hace cola para verlos, los aclama, grita sus nombres. Y años después contarán cómo estuvieron horas bajo la lluvia solo para poder ver fugazmente a aquel que les enseñó a aguantar un segundo más. Yo creo que todos llevamos un héroe dentro que nos hace ser sinceros, que nos da fuerza, que nos ennoblece y finalmente que nos permite morir con orgullo. Aunque a veces tengamos que mantenernos firmes y renunciar a lo que más queremos.
Durante el parar del tren podemos ver que también está en forma de cruz, pero aquí creo que es todavía más evidente. Y es que aquí podemos ver cómo Sam Raimi nos puso a Spider-Man en cruz mientras todo el mundo lo sostenía. No es exactamente como decir, mira, es un mesías. No, sí, es una referencia bíblica, evidentemente, es una referencia a una crucifixión, es una referencia, sí. Pero aquí lo más importante es que es un símbolo, es lo que podría representar en la religión un Jesús. Y eso está muy bien, no porque sea un dios, sino porque es un símbolo de esperanza, que al fin y al cabo es algo que define perfectamente lo que es Spider-Man. Pero es que ahora llega uno de los momentos más bestiales, con una de las frases más infravaloradas de la historia, ya no solo de este tipo de películas, sino del cine. Y estamos hablando del momento cuando esos ciudadanos se quedan mirando a Peter. Y es que Peter perdió la máscara, se quitó la máscara para estar 100% enfocado en parar el tren. Y este momento a mí me resulta realmente bonito, porque vemos que, por ejemplo, hay un padre que dice, perfectamente podría ser mi hijo. Tiene la edad de mi hijo. Es un chaval. O sea, no estamos hablando de un señor con la vida... No, estamos hablando de un chaval. Estamos hablando de alguien que tiene problemas, alguien que ha desaparecido durante un montón de tiempo porque es simplemente un chiquillo. La carga que tiene ese chico debe ser abismal. O sea, es que la gente no es consciente de la carga que puede llegar a ser Spider-Man para uno mismo. Y ahí toda esa gente está alucinando porque es un crío. Es que la frase de es como mi hijo, o sea, tiene la edad de mi hijo. Y es algo que representa a Spider-Man, que puede ser cualquiera. Creo que es uno de los puntos más pobres que tiene, por ejemplo, la versión de Andrew Garfield, que si bien es cierto es mi Spider-Man favorito, uno de los problemas más graves que tiene su Spider-Man es que Spider-Man solo podía ser él, porque las arañas fueron creados por su padre, y tenían el ADN de su padre y solo Peter podría ser Spider-Man. Pero aquí no, aquí te dan a entender que cualquiera puede ser Spider-Man. Y en este punto te lo dan a entender todavía más. De hecho, el detalle de que los niños le den la máscara y le digan, tranquilo, vamos a proteger tu secreto, es sencillamente precioso, porque es como una comunión, ¿no? Es un abrazo entre la gente de Nueva York y Spider-Man, ¿no? La gente que acaba de ser salvada, pero aquella gente que sostiene al héroe para que siga haciendo lo correcto. Es una escena preciosa, que da todo, ya no solo el simbolismo, sino esa responsabilidad de Spider-Man hacia la gente, pero también el agradecimiento de dicha gente a Spider-Man. Sencillamente precioso. Bajémosle. Más despacio, con cuidado. ¿Está vivo? Sí. Es solo un crío. No es mayor que mi hijo. Tranquilo, tranquilo. Hemos encontrado algo. No se lo diremos a nadie. Y podríamos decir que un complemento también muy ideal de la escena es cuando vuelve el Dr. Octavius. Y ahí la gente, viendo que su héroe, que su símbolo, que aquella persona que acaba de recibir una promesa por su parte, no puede más, está agotado por el tremendo esfuerzo, hacen algo impensable y es ponerse delante del peligro. Algo que alguien normalmente no haría. Lo hacen. Se ponen delante, protegen a su héroe. Ahora es su momento de proteger al héroe. Y dicen, si quieres llegar a él, tendrás que pasar por encima de nosotros. En términos generales, considero que esta es la mejor película de Spider-Man, pero en concreto toda esta escena creo que es la mejor que existe de todas las películas de Spider-Man, porque lo que nos da a entender es lo que significa ya no solo ser Spider-Man, sino el símbolo que puede llegar a ser, todos los simbolismos, todo el arco de Peter de
toda la responsabilidad, la promesa que le hizo al tío Ben, cómo será en el futuro. Todo ello encapsulado en una escena que es de parar un tren y verle hablar con personas normales. Todo ello hecho a la perfección, dándonos, a mi modo de verlo, la escena con el mejor simbolismo, la mejor explicación de qué significa ser Spider-Man, uno de los momentos, yo diría, más preciosos de la historia de cualquier película de cómic, y en general la mejor película y la mejor escena de todo Spider-Man. La escena del tren de Spider-Man.